siniestro, ¿no? Espeluznante una declaración así, pero se le salió. Dicen que las mujeres a veces hablan de más. Se les salió la verdad. O sea, ellos tenían ya en ejecución, cuando han estado con el gobierno de Barack Obama, intensamente han aplicado el plan de dominación del gobierno mundial. Que cuando ha entrado Trump con una serie de gobernantes cristianos, han empezado a desmantelar. Entonces, en principio ha puesto como ministra de Educación a Betty DeVos. ¿No es cierto? ¿Quién es Betty DeVos? Miembro de la familia DeVos, que ha financiado por 3 décadas o más Enfoque a la Familia, ¿no? Ustedes han escuchado Enfoque a la Familia, que es un programa que se difunde a nivel mundial sobre precisamente los valores cristianos para defender la familia, para proteger la familia, para fortalecer la familia en las naciones. Y ella ahora es ministra de Educación. Por supuesto que le criticaron tremendamente a Trump haber nombrado a ella como ministra de Educación, pero ella está desmantelando todo lo avanzado en ideología de género en los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos 3 ideologías que tenemos que combatir en el sistema educativo nacional: el generismo, el globalismo y la ideología de género, el generismo ya está, y el anticristianismo, y que están claramente expuestos en los contenidos de los libros, en el currículo nacional. ¿Y cómo se podría combatir esto desde la sociedad civil? Es una pregunta que nos hacemos nosotros, porque es evidente que ellos quieren quebrar el credo religioso de los pueblos por una razón, porque como tienen un plan de dominación, de colonización, la quiebra de la moral del pueblo es una herramienta muy antigua en la guerra. Para poder dominar a un pueblo tienes que quebrarle la moral, y luego entonces tú puedes dominarlo, puedes controlarlo. Eso es un principio de la guerra muy antiguo, solamente que ahora, por eso es que se le llama el neocolonialismo. ¿Por qué? Porque no es una forma convencional de coloniaje, sino que es a través de la cultura, de la ideología y sobre todo algo más profundo, a través de la religión. Nos están cambiando la religión por decreto, nos están imponiendo el anticristianismo a través del Estado, con decretos legislativos, resoluciones directorales, con decretos supremos y con normas de menor rango a través de todos los ministerios. Por eso es que dicen que la ideología de género es transversal a todas las políticas públicas. Y ustedes se ponen a preguntar, ¿por qué este señor se lanza un discurso? Me refiero a Martín Vizcarra, ¿no es cierto? El último discurso que dio en julio del año 2018, y en lugar de anunciar digamos, traer una respuesta a la ciudadanía respecto a la protesta masiva a nivel nacional, ¿qué es lo que hace? Es más bien ratificar que como quien está dando cuenta, o como quien alguien, un poder muy superior a él, está escuchando lo que él va a decir. Y él prácticamente está dando cuenta de que va a continuar con el enfoque de género de modo transversal en todas las políticas públicas. Y tú dices, es una cachetada a los padres de familia. No, es que está cumpliendo órdenes del gobierno mundial. ¿A través de qué mecanismos está aplicando el gobierno mundial? De la ONU, fundamentalmente de la ONU, y de sus organismos especializados: la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Mundial del Comercio, OMC, la OCDE, que viene a ser la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con sede en París, el Club de París, que es el que nos está dando los dictados de cómo tenemos que gobernarnos a nivel político, económico, social y cultural. La pregunta es, ¿será posible que un gobierno extranjero le diga al Perú cómo tiene que gobernarse? No es posible. Sin embargo, lo estamos viviendo de la manera más increíble, como si nos hubiéramos metido en una pesadilla, porque el pueblo está desinformado y porque cuentan con la cooptación por medio de corrupción del liderazgo de los organismos principales que podrían levantarse en contra de eso. Por eso es que los cristianos somos una piedra en el zapato en este momento en todo el mundo. Y los cristianos católicos y evangélicos se están levantando en todo el mundo. En Europa recién se dan cuenta, después que tienen más de 15 años de imposición de la ideología de género, después que les han malogrado toda una generación de jóvenes, recién se dan cuenta los padres, porque nunca pensaron que sus gobiernos les estaban haciendo esto. Recién salen a protestar. Tardíamente, porque el gobierno mundial ya se estableció en Europa y lo que quiere en este momento es ampliar sus tentáculos como un pulpo hacia los países como el nuestro, ¿no? Toda América y el resto de países
que todavía no se han terminado de someter al gobierno mundial. ¿Y cuál es la trampa, no? Para que tú desarrolles Perú, entonces tienes que entrar como miembro del Club de París. Entonces todo, si ustedes revisan la legislación, las facultades legislativas que pidió el gobierno de Kuczynski, el gobierno de Vizcarra, ha estado basado en cumplir con los compromisos internacionales, con los acuerdos y convenios firmados con la OCDE, para poder cubrir los estándares de la OCDE. ¿Cuáles son los estándares? Digamos, el ajustarte al patrón político, económico, social y cultural que te permita ser parte del gobierno mundial como una colonia del gobierno mundial. Afuera soberanía, y por eso es que la ONU hace 2 meses dijo, ha llegado el momento de desaparecer el concepto de soberanía de las naciones. Y ustedes se preguntarán, ¿están locos? ¿Por qué van a desaparecer la soberanía de las naciones? El Perú es una república independiente y soberana, artículo 43 de la Constitución. Artículo 44 y 45, todos los que nos gobiernan se tienen que someter al orden constitucional, quiere decir a la Constitución y a todo el sistema legislativo que está vigente en el Perú. Y ellos lo que están haciendo es al revés. Están yendo en contra de la Constitución, están vulnerando los derechos humanos ya reconocidos y están pretendiendo reconocer falsos derechos humanos, porque esa es la estrategia de la imposición de la ideología de género, aprobar falsos derechos humanos como si fueran derechos humanos verdaderos, que tácitamente derogan los derechos humanos ya reconocidos. Ejemplo, acaba la ONU el día de hoy a salir la noticia de aprobar como derecho humano el aborto libre, lo cual colisiona frontalmente con todos los tratados internacionales de derechos humanos que su artículo primero reconocen el derecho a la vida desde la concepción. Entonces han sacado acaso un pronunciamiento que deroga el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nada, no han sacado ningún comunicado en ese sentido. Tácitamente estarían derogando. Por supuesto que por eso Estados Unidos le dio un portazo al Comité de Derechos Humanos de la ONU y hace unos meses, porque se dieron cuenta que estaban aprobando como derechos humanos cualquier cosa, menos derechos humanos verdaderos. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia, ir aprobando supuestos falsos derechos como derechos humanos para que se vaya derogando la estructura de principios y valores, no solamente del Perú, sino que sostiene la moral universal y que están patentados en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces ya ustedes ven clarito la estrategia. La estrategia cuenta con cambiar la legislación de las naciones a presión. Y por eso viene el descrédito del Congreso, porque como en el Congreso hay gente provida, son un problema, son un estorbo. Entonces hay que desacreditarlo, desprestigiarlo, utilizar algunos casos de congresistas con problemas judiciales para desacreditar a todo el Congreso. ¿Por qué? Porque quieren cerrarlo, porque necesitan crear un pseudo Congreso, un pseudo poder legislativo, porque el modelo concentra todo el poder público en el Ejecutivo, el cual se somete al gobierno mundial. Entonces ya no hay democracia, entonces ya no hay debate público, entonces ya no hay consulta ciudadana de nada, porque tú tienes que cumplir lo que el gobierno mundial dice. Y yo he visto aterrorizada gente, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que han dicho, no, ya la OMS ha dicho, la OMS ha dictado esta política y nosotros ya estamos yendo a hablar con el personal médico y enfermeras para enseñarles que los niños pueden acceder a métodos anticonceptivos. Las niñas a partir de los 12 años pueden acercarse a cualquier centro de salud sin compañía ni autorización de sus padres a pedir cualquier auxilio anticonceptivo. Esto incluye la píldora del día siguiente, ¿no?, e incluso un aborto quirúrgico que le están llamando ellos falsamente aborto terapéutico. Entonces, esto ya están haciendo en el Perú. ¿Por qué? Porque la OMS ha dicho, porque la OMS ha dictado. El Perú no tiene por qué someterse a dictados de ningún organismo internacional, menos en contra de su constitución, de los derechos humanos ya reconocidos que el Perú sí ha suscrito. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Perú se sometería a una disposición de la ONU, a una resolución de la ONU, que no forma parte de un tratado internacional? En realidad no tiene por qué serlo, porque ninguna resolución de la ONU tiene efecto vinculante para ninguna nación, precisamente por el concepto de soberanía de las naciones. Sin embargo, nuestros gobiernos, este gobierno se está sometiendo porque es parte de la corrupción internacional que está imponiendo el gobierno mundial. Y como dijo Luis Solari, esto también está ligado a los ministerios virtuales que ha creado este aparato de poder internacional, que son las ONGs financiadas por millones de dólares,
y que son las que están dictando lo que se hace y no se hace